¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, o en el momento en el que estén sintonizando este programa, como siempre decimos, les damos la bienvenida, junto con el queridísimo Sebastián Porrini, a una nueva emisión de La Última Página. Hoy estoy un poco raro con la disposición de la cámara porque estoy tomando audio e imagen desde un dispositivo y grabando desde otro, así que si doy vuelta la mirada es porque estoy mirando cómo se está grabando esto. Así que, pero por eso, Sebastián, te saludo en este modo extraño. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Muy bien. Bien, por suerte muy bien. Sí, sí. Bueno, Acá estamos, como siempre decimos, en esta cuarentena, que ya es una centena, ¿no? Que acaban de declarar 15 días más de aislamiento social preventivo y obligatorio, y seguiremos acá, ¿no? claro. Haciendo batallando contra el encierro con Tecnología. estos envíos de lectura y de propuesta de algún abordaje un poco distinto, ¿no? Dentro del ámbito que nos caracteriza. Contentos porque, no sé, en el momento en el que estamos grabando este programa, todavía no hemos llegado a los 10.000 suscriptores, faltan 20 o 10 suscriptores, creo, así que calculo que en el decurso de estos días estaremos subiendo algún, alguna celebración sobre este hecho que es llegar a 10.000 suscriptores, ¿no? Pensar que allá, por febrero del 2018, esto era apenas un proyecto de dos personas muertas de calor queriendo hacer un Hablar de poco de Roberto difusión de lo que Calazo. estaba. Hablar de Roberto Calazo, mirá, y terminó siendo un proyecto que tiene 3 instancias semanales ahora, ¿no? Empezamos los lunes y ahora nos debemos a nuestro público, ¿no? Jueves Por Instagram, supuesto. los viernes en los que subimos a YouTube y los lunes, como siempre, firmes. Pero bueno, basta de chácharas y de introducciones pesadas, porque si no perdemos tiempo, y vamos directamente a lo que importa, que es el tema del día de hoy. Volvemos un poco a esos programas de La Última Página que se caracterizan mucho por la densidad, me parece, me permito decirlo porque es un tema realmente arduo, no es un tema sencillo, no es algo que uno pueda abordar así livianamente o considerar como algo fácil, más allá de que el gran componente de lo que vamos a leer hoy tiene relación fuertemente con la literatura. Hay un enorme sustrato en el orden de lo teológico y en el orden de lo filosófico, si se me permite también, pero sobre todo un fuerte sustrato dentro de lo que es el orden espiritual, dentro de lo que es el orden de la trascendencia espiritual, que va a demandar por ahí un poco de paciencia por parte de nuestros seguidores. Pero quienes nos siguen habitualmente saben que cuando nosotros abordamos estos temas tienen un fundamento asociado con la literatura. En este caso, vamos a hablar, o vamos a tratar de hacer algún comentario sobre el misticismo. Fundamentalmente, los poetas místicos españoles, ¿sí? Por lo menos los tres más importantes, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Fray Luis de León, ¿no? Si no digo bien, Seba, ¿estamos correctos con esto? San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Fray Sí, Luis. Sí, señor. Fray Exacto. Luis, que son los tres grandes exponentes, entre otros, de lo que fue un momento del misticismo en España durante el siglo XVI, fuertemente, mediados del siglo XVI, a partir de 1500, bueno, sí, mediados del siglo XVI, porque las vidas de estos tres poetas y posteriormente grandes maestros del misticismo rondan entre 1600 y pico, perdón, 1500 1500. a 1591, que mueren Fray Luis y Y San Juan. San Juan de la Cruz. Mueren el mismo año. Santa Uh Teresa -huh. había muerto en 1582. Así que Uh -huh. estamos hablando prácticamente de todo el siglo XVII, casi, o una buena parte del siglo XVI, perdón, estoy mal con los siglos, que obviamente vienen a significar un momento trascendente, no solamente en la literatura española, sino en la historia de España Claro. y en la historia de la Exacto. cultura, de la colonización que se venía dando a partir de 1492. Uh Para -huh. no ser tan pesados con cuestiones históricas, ustedes saben que durante prácticamente 8 siglos, España, o lo que bueno era el territorio español, lo que iba a convertirse en el territorio que hoy es España, fue un espacio, y creo que acá me vas a ayudar un poco con esto, un espacio de enorme convivencia y enorme, digamos, ¿cómo decirlo?, confluencia, no solamente Sí, de señor. idiomas, no solamente de
civilizaciones, ¿no? Pensemos que durante 8 siglos España estuvo bajo el dominio de los moros, de los turcos, ¿no? De los árabes, ¿no? Lo que fue el Al-Ándalus famoso, ¿no? La convergencia en un momento de la historia y en un momento muy particular del paso de la Edad Media al Renacimiento, a la modernidad, que viene a terminar, obviamente, en 1492, con la serie de hechos que ya todos conocemos, ¿no? Este, cae Constantinopla, perdón, se recupera el territorio español y empieza, obviamente, el proceso de unificar el imperio bajo los reyes, bajo los reinados de Castilla y Aragón, unificar no solo política, lingüística, sino también religiosamente un imperio que estaba dominado por los turcos o por los moros o por los árabes. Pero previamente tenemos que pensar que hay una convivencia de culturas y de tradiciones filosóficas y religiosas muy importante. ¿Y qué tenemos en España fundamentalmente en esos siglos, o por lo menos lo que termina de decantarse cuando España empieza a configurarse como imperio? Obviamente es la confluencia de los tres grandes monoteísmos: el judaísmo, la religión o la tradición musulmana y por supuesto la tradición cristiana. ¿Por qué estoy haciendo todo este rodeo para hablar del misticismo? Porque es inevitable entender el concepto de los místicos o la idea del misticismo español sin entender primero a qué nos referimos cuando hablamos de misticismo en líneas generales. Y para hablar de misticismo, obviamente tenemos que hacer esta mención o esta relación con las tres grandes, con la confluencia enorme que había a nivel religioso en el territorio español. La tradición cabalística, por ejemplo, venida de la tradición judeo-hebraísta, la tradición sufi, el misticismo sufi o el camino del sufismo, heredado de los musulmanes, y por supuesto, bueno, cuando hablamos de cristianismo, ahí la apertura hacia ciertas doctrinas, hacia ciertas ideas que venían un poco del centro de Europa, venían un poco del Mediterráneo, y que terminan configurándose en un enorme compendio de ideas y de concepciones sobre lo que es la mística, que, como decíamos, en San Juan, en Santa Teresa y en Fray Luis de León, se configuran o terminan de tomar forma a partir de la literatura, específicamente de la poesía en Santa Teresa y en San Juan, y en la teología o en la doctrina teológica de Fray Luis de León. Aunque Santa Teresa también era una gran prosista, ¿sí? Para mí los poetas máximos o los mejores poetas en ese sentido son San Juan y Fray Luis, mientras que Santa Teresa es una gran prosista, ¿no? La famosa vida de Santa Teresa, su autobiografía, que conlleva, obviamente, muchísima de su enseñanza mística. Pero, digo, me estoy yendo por las ramas. ¿Qué es lo que nos interesa pensar sobre el misticismo, Sebastián? Es esta idea de tratar de poner en palabras lo inefable. ¿Qué es lo inefable? La experiencia trascendente de la unión, ¿sí?, del alma y del cuerpo con lo divino, ¿no? Dicho así en líneas generales. No sé si vos querés agregar algo, corregir o Perfecto, sumarte a lo que perfecto, estamos perfecto. exponiendo. Bueno, subrayar lo que decís, Diego, la mística es, a pesar de que la palabra se usa muchas veces para otras tradiciones, es innegablemente el producto de la tradición judía, musulmana y cristiana. Hay misticismo también en la tradición cristiana ortodoxa, pero fundamentalmente es de raigambre monoteísta. Y en este sentido, viste que a veces se habla de la mística budista, de la mística hindú. Bueno, no hay mística en esos casos. La mística es una experiencia muy, muy en consonancia con lo que vos decías, el sincretismo de la tradición judía, sobre todo desde el punto de vista cabalístico. Toda la tradición sufi, que es anterior incluso a la tradición musulmana, y luego la mística más tardía, que es la cristiana, que se va a dar en España, en un siglo en el que España parece haber dado ejércitos de santos, ¿no? Porque es el mismo siglo en el que nace San Ignacio de Loyola, es el mismo siglo en el que San Francisco Javier desarrolla su tarea, es el mismo siglo en el que
se producen las videncias de los grandes místicos españoles, no solo de San Juan, de Santa Teresa, sino también de otros, ¿no? Valga nombrar a muchos más que formaron parte de estas tradiciones y que convirtieron a España en una especie de centro de difusión de la cultura sincrética que se había dado hasta el siglo XV, cuando habían convivido perfectamente en el Al-Ándalus las tradiciones musulmanas, judía y cristiana, que lamentablemente sufrieron la expulsión de parte de los reyes católicos a comienzos del siglo XVI, cuando se expulsa primero a los moros, ¿no? A los judíos no convertidos, y finalmente, bueno, ya llegan las últimas expulsiones a comienzos del siglo XVII, cuando se expulsa a los moriscos, lo que va a provocar un enorme empobrecimiento de la tradición cultural de esa zona de España, que vos sabés que había dado nada menos que a grandes filósofos como Avicena y Averroes, que había dado a León Hebreo, que había dado a los autores de los libros fundamentales de la tradición judía, de la Cábala sobre todo, y que convivían en Toledo de una manera impresionante, de forma tal que Alfonso X había creado la Escuela de Traductores de Toledo para que en las tres lenguas, hebreo, castellano, bueno, latín por supuesto, ¿no? Y árabe, se pudiesen trasladar al latín, por ejemplo, las obras de Aristóteles, que eran desconocidas en Occidente en ese momento, o muchos de los diálogos platónicos, de los que solo en la Edad Media se conocían algunos. Es decir, fue una época de intercambio hermosa. Claro, ya el siglo XVI los encuentra desperdigados a los judíos y a los musulmanes, ¿no? La diáspora judía va a terminar en la zona de Constantinopla, por eso hay muchos hablantes de ladino en esa zona, en Bulgaria, encontramos apellidos de características españolas, ¿no? En esa zona, el mismo Espinosa, ¿no? Su familia fue a parar a Holanda, expulsada de España, y en ese momento, no obstante ello, se produce digamos, el momento de máximo esplendor de la mística, con estos tres grandes personajes y con otros, ¿no? Fray Luis de Granada y muchos más para nombrar. Coincido con vos, ¿no? Los dos grandes poetas, sin desmerecer a Santa Teresa, son... ¿Diego? Hola, hola. ¿Vos me escuchás? Sí, yo te escucho, Ahí te perdón, escucho, ahí te escucho. corte técnico. Bien. Los dos grandes poetas sin duda son... San Juan y Fray Luis, y la gran prosista es esa, sin lugar a dudas, sin desmerecer su poesía, ¿no? que es importante, pero como gran prosista, de la que después, si querés, podemos hablar un poquitito. Si te parece, empezamos con los poetas, ¿no? Yo creo fundamental entender, para pensar un poco a los místicos, sobre todo como poetas, seguir un poco algunos conceptos de teología. Lamentablemente es necesaria esa incursión en la teología, sobre todo en una disciplina de las ciencias sagradas que se llama la cristología, o también la ciencia que estudia los misterios de Cristo. Vos fíjate qué paradójico, ¿no? Decir ciencia sagrada, ¿no? Como asociar esos dos conceptos que en principio podrían ser oximorónicos, ¿no? Es decir, siempre entendemos lo sagrado. Podríamos pensar en una definición por ahí un poco más ecuménica y decir un estudio contemplativo y un estudio profundo de los misterios de Cristo. Dentro de los grandes misterios de Cristo, sabemos que quienes estudian esta presencia, esta manifestación del Hijo de Dios, ¿no? Venido a la tierra, hecho verbo, convertido en carne, hecho hombre, justamente radica uno de los puntos centrales en la unión hipostática, el concepto de la hipóstasis, ¿no? El Dios Hijo, ¿sí? Se unifica en cuerpo, espíritu, cuerpo y alma con Dios, o sea, con Cristo hombre. Y a partir de esa idea, de esa cristología mística, tenemos que pensar justamente que el misticismo español, sobre todo, vamos a hablar de San Juan de la Cruz, ¿no? Sobre todo en San Juan de la Cruz, está muy presente esta idea de unificar
la hipóstasis, digamos, sería el cuerpo, o sea, equiparar el cuerpo a Cristo y a su vez equipararlo al alma humana. Es decir, la búsqueda o el punto culmine de la unión del hombre con Dios será en la figura de Cristo, porque Cristo es justamente la manifestación de la unión del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿no? Las tres vías famosas, las tres vías místicas, ¿sí? Es encontrar en la carne, dicho en términos teológicos, ¿no? En el cuerpo y en el alma, la divinidad. No hay una escisión entre cuerpo y alma en ese sentido, sino que hay una unificación en el sentido, por supuesto, trascendente, en un sentido de un encuentro con lo divino absoluto, en una contemplación absoluta, y en ese sentido, cuando San Juan propone las tres vías místicas, tenemos que hacer un camino que obviamente tiene tres niveles. Las tres vías, según las enseñanzas del misticismo tradicional, nos proponen que son la vía purgativa, ¿sí? La vía iluminativa y la vía unitiva. A su vez, cuando hablamos de la vía purgativa, nos referimos fundamentalmente a la anulación de la memoria del cuerpo sensible, ¿sí? Anular la memoria. Exacto. La vía iluminativa es justamente elevar el entendimiento espiritual hacia Dios. Y la vía unitiva justamente se refiere a la purificación de la voluntad. Vos fíjate que esa idea de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, se asocian fundamentalmente con las concepciones platónicas de las tres potencias del alma. La potencia de la memoria, la potencia del entendimiento y la potencia de la voluntad. Que trasladado, como decíamos, a la teología, no olvidemos, por ejemplo, que Fray Luis de León, hasta el año que murió, se dedicó a dar la cátedra de Biblia y de lectura bíblica en la universidad, digamos, era un teólogo imponente. Es decir, la memoria vendría a ser el Padre, el entendimiento vendría a ser el Hijo, y por supuesto, la voluntad sería el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y acá tenemos uno de los grandes misterios de la Iglesia Católica, de la Iglesia que nos caracteriza, que es justamente la posibilidad o la convivencia de la Trinidad unitaria, o de la unidad trinaria, ¿no? Dios es a su vez Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese sentido, digo, entendiendo este concepto teológico y cristológico, tenemos que pensar que no hacen otra cosa los poetas místicos que tratar de encontrar esas vías de iluminación, ese camino de unión a través de lo inefable. Y me gustaría citar, Seba, si me permitís, algo que escribe Fray Luis de León, que es muy interesante, sobre la poesía. Dice, solo Cristo, dice Fray Luis de León, es digno sujeto de la poesía. La poesía corrompe porque sin duda la inspiró Dios en los ánimos de los hombres, y para con el movimiento y espíritu de ella, llevarlos al cielo de donde ella procede. Quiero decir con esto, esta unión inefable o esta búsqueda de querer manifestar esa unión divina entre el cuerpo y lo sagrado, solamente puede transitar o puede circular o puede manifestarse en ese símbolo que es la poesía. Sí. ¿No? Es decir, el camino está en la poesía. Por eso, por ejemplo, podemos citar el cántico espiritual de San Juan de la Cruz o el consabido poema titulado La noche oscura del alma, que además de ser un poema magnífico, con las influencias propias del petrarquismo y demás, porque además de los tres me parece que San Juan de la Cruz es el más literario de los místicos, es el que más elementos a nivel literario, a nivel formal tienen, mientras que Fray Luis es el más teólogo y Santa Teresa es la más, por así decirlo, pragmática, o sea, la que experimenta o la que puede vivenciar esa experiencia del cuerpo unido con lo divino, con el alma de Dios, en cuerpo propio, ¿no? No olvidemos el famoso éxtasis de Santa Teresa. Pero vos fíjate que es muy interesante en La noche oscura del alma, que vos la sabes de memoria, que dice así, ¿no? Yo me permito leerla brevemente, o unos fragmentos por lo menos.
En una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A escuras y segura por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a escuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. A cuesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y él ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo tus cabellos esparcía, sus cabellos, perdón, esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo, y dejéme, dejando mi cuidado, entre las azucenas olvidado. Bueno, ¿qué podemos decir, Sebastián, sobre este poema y sobre, digamos, obviamente hay un camino espiritual, el concepto de la noche oscura es un tema o es un tópico propio del misticismo, y obviamente en San Juan es mucho más significativo, ¿no? Detrás de esa idea de la noche oscura del alma hay un enorme simbolismo, y por supuesto que todo el poema es un camino, es una suerte de representación o de manifestación simbólica de un camino espiritual, de un camino mucho más profundo, de un camino que justamente ya olvidada, purgada y unificada toda esa cuestión, digamos, olvidados los límites entre lo sensorial y lo no sensorial, entre el cuerpo y lo divino, esa unificación, esa hipóstasis que se da al final, fíjate que al final dice, obviamente, entre las azucenas olvidados. Las azucenas son de color blanco, por supuesto, esa iluminación absoluta, es decir, el blanco absoluto de la virginidad, el espíritu representado en el color blanco, ¿sí? El espíritu impuro, el espíritu inmaculado, que termina siendo en las azucenas, el símbolo de las azucenas, no son flores solamente, ¿no? Hay algo más detrás de ella, termina siendo lo que domina o lo que termina haciendo que esta alma se olvide de sí misma para convertirse ya en la unidad entre este ser terrenal con su correspondiente Dios, o con el correspondiente, claro, con su correspondencia divina, a eso me refiero. Claro. Hay a primer nivel, Diego, un trabajo de San Juan que roza la poesía erótica, ¿no es cierto? Es decir, lo que él hace es, del mismo modo que el Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento, la fusión, digamos así, amorosa entre el hombre y la mujer, aquí se da entre el alma, que es lo femenino, y la divinidad, que es lo masculino. Esa sería la primera lectura. Ahora, más allá de eso, de esa metáfora, digamos así, si se quiere, de carácter erótico, muy bella, hay un montón de datos para pensar en el fuerte erotismo del poema, por ejemplo, las azucenas, ¿no? Que son todo un símbolo, del cual después vamos a hablar. Fíjate que el poema empieza en una noche oscura con ansias en amores inflamada, es decir, está el amor, ¿sí? Y dice, dejando ya mi casa sosegada. Es decir, ¿qué es la casa? El cuerpo. Es decir, el cuerpo ya está, es el alma, el elemento que sale encelado. Encelado significa enmascarado, con lo cual está la máscara para poder ver a Dios, porque no se lo puede ver rostro a rostro. En ese enmascaramiento, en ese momento en el cual el alma se libera del cuerpo,
para unirse con Dios, empieza la búsqueda, y fíjate que la búsqueda tiene que ver con ¿qué? Con una escala, es decir, con una escalera. Claro, el ascenso, muy bien, tiene que dejar la casa para ascender. Pero más allá de eso todavía, sigamos, ¿dónde está la influencia de la tradición anterior? El padre Asín Palacios tiene un libro que se llama Huellas del Islam en Santo Tomás de Aquino y en San Juan de la Cruz. Y en ese libro, bueno, él comenta justamente la influencia enorme que hay de la tradición musulmana y sobre todo sufi en San Juan de la Cruz. Y fíjate vos la influencia, en ese caso queda muy claro, pero fíjate vos la influencia judía, ¿dónde está? Bueno, está básicamente en el trabajo alquímico-cabalístico del poema, porque hay 3 colores en el poema. La noche oscura, o sea, el negro, el amor, con ansias en amores inflamada, el rojo, inflamado, ¿no? Y las llamas rojizas del fuego, y el tercero, el blanco de las azucenas. Rojo, blanco, negro, son los colores de la alquimia. Y lo que se produce es ni más ni menos, lo que está describiendo, es la experiencia mística en el tono alquímico de una transformación. El alma se ha transformado, se ha unido a su amado, con todo el lenguaje erótico que decíamos. Por otra parte, lo de las azucenas es bello de resaltar, porque vos fíjate que ese poema termina de una manera increíble, con un final abierto, ya no hay nada más que decir, ¿no? Dice, dejéme y olvidéme. ¿Qué significa dejarse y olvidarse? Significa ni más ni menos que me entregué a la divinidad de Dios entre las azucenas olvidado. Es decir, las azucenas son el símbolo, vos sabés que son una de las 2 flores de la Virgen María, de la virginidad, junto con la rosa, que hace la rosa hace alusión a la inteligencia de la Virgen, ¿no? Es el símbolo, por eso porque es una flor que no tiene centro, que nunca se le encuentra, es decir, son las capas de la inteligencia. Frente a la azucena, que es el símbolo de pureza, ¿y qué dice San Juan? Déjeme y olvídeme entre las azucenas, es decir, arrojado en un jardín de azucenas, con la virginidad perfecta de ¿qué? De lo mismo que le pasó a María. María está impregnada de Dios en la virginidad. Claro, es fuerte pensar que el autor es un varón, pero obviamente se toma como mujer porque el alma es femenina. Nuestra alma es femenina, no hay en ninguna doble intención en esto, es verdad, es así. Es decir, para las tradiciones, no quiero decir que sea algo comprobable desde el punto de vista de un microscopio, sino para las tradiciones, el alma es fundamentalmente un espíritu, es la esencia femenina del espíritu, frente al espíritu que es la esencia masculina. Y Dios es espíritu, por lo tanto la fusión se da en el alma del hombre, que es lo femenino. Y por otra parte, Diego, las máscaras. El escondernos es de noche, es un amor casi prohibido. San Juan, vos sabés que fue encarcelado 2 veces porque se propuso la reforma del Carmelo. Él era carmelita y junto con otros piensa en una reforma del Carmelo, en cartas con Santa Teresa, por supuesto, creando la famosa Orden del Carmelo Descalzo, o sea, de los carmelitas descalzos, con una serie de principios muy fuertes, ligándose otra vez a la regla más dura de San Benito, haciendo una reforma impresionante, lo que dio pie a que obviamente el Carmelo lo condenase en 2 oportunidades, hasta que en la segunda se huye, ¿no? De una manera muy particular, que ha dado pie a miles de interpretaciones, sobre la base de una búsqueda de la Virgen, ni más ni menos, ¿no? Es decir, la mística está ligada a una actitud, mirá qué bello, a una actitud femenina. ¿Por qué? Porque es esperar la llegada del amado, ¿no? Y todos tenemos esa actitud femenina de esperar la llegada del amado para fusionarnos con él. En el Cantar de los Cantares ocurre lo mismo, ¿no? La amada y el amado se fusionan.
que por otra parte, valga decirlo, fue comentado por el gran Fray Luis de León, ¿no? El mejor comentario del Cantar de los Cantares lo hace Fray Luis de León. Exactamente, claro, exacto. Vos sabés que, bueno, lo sabés obviamente, sí, que tanto Santa Teresa, Fray Luis y San Juan estuvieron presos justamente por Los tres. cuestiones Sí. de orden espiritual, ¿no? Mm. Y lo más interesante, me parece, yo mientras leía el poema me acordaba de, vos que lo sabés en italiano, la Divina Comedia empieza en una noche, la selva selvaggia, ¿sí? ¿Cómo es que Esatto. empieza? Nel mezzo del cammino di nostra vita Mezzo, mi ritrovai per una senda oscura dove la retta senda era smarrita. una senda oscura. ¿No? No Claro, estoy queriendo decir que es el mismo tópico, en Dante, no por nada también Asín Palacios escribe un libro sobre el esoterismo en Dante y la relación que hay con la tradición musulmana, ¿no? Con la por tradición sufi. supuesto. Y en ese sentido me parece interesante destacar algo que si uno empieza a estudiar un poco el contexto histórico, geográfico, social y cultural del Sí, surgimiento del misticismo, es inevitable pensar que los místicos vivieron en un continuo estado de antítesis permanente, ¿no? Es decir, sí. eh, ahí estaba la Reforma muy cerca, Claro, estaba el islamismo muy cerca, estaba el luteranismo, la Reforma protestante, estaba también la necesidad de que la Inquisición, o sea, no la necesidad, sino la obligación, la Inquisición, los judíos conversos, es decir, había un desbarajuste, digamos, de espiritualidad, pero que viene también de la mano de lo que decíamos antes, ¿no? España en ese momento tenía que constituirse como el imperio unificado, política, lingüística exacto. y religiosamente. No olvidemos que en Claro, 1492 no solamente se llega a América por casualidad, por error, lo que fuere, y se empieza la famosa conquista de América, entre comillas, pero también se publica la primera gramática de la Real Academia Española de Antonio de Nebrija. Con lo cual hay una unidad política, hay una unidad por supuesto. transatlántica, la instauración, y hay una unidad Exacto, religiosa. El cristianismo sin duda. tiene que primar por su... Y en ese, digamos, en esa salsa o en ese caldo de cultivo surgen los místicos con, obviamente, yo no quiero decir sincretismo, porque no, sería muy peyorativo hablar de un sincretismo, como mezclan varias tradiciones, sino una convivencia sana de Totalmente. caminos y de vías espirituales, tanto como decíamos, la mística judía, cabalística, como bien señalabas en el poema, está presente esa influencia, está presente la influencia del sufismo y por supuesto el cristianismo que da cuenta de la tradición y de la creencia propia de San Juan y de Fray Luis. Como bien decía, Fray Luis comenta el Cantar de los Cantares y el Cantar de los Cantares viene interpretado o entendido como corresponde, pues fíjate que es un texto o un libro veterotestamentario, está en el Antiguo Testamento, que no encaja, o sea, No, no no, encaja dentro no, de lo que es la lógica no, de los demás libros, ¿no? Está el claro, Pentateuco, está, qué sé yo, los hechos de ciertos, como decía, profetas y demás, pero el Cantar los de los Cantares proféticos. figura como un poema erótico, un poema que Es justamente impresionante. da cuenta de la unión entre el amado y la amada, entre el esposo y la esposa, entre él y ella, ¿sí? Esa unión entre lo masculino y lo femenino que termina siendo unión en Dios, ¿no? Y Exacto, esa idea corporal, primero, espiritual y trascendente después, es la que termina exacto, volcándose o termina siendo manifiesta en las experiencias místicas de estos autores. exactamente. Vos pensás, Diego, Eva, yo que a te, quién... antes de seguir, Sí, porque nos vamos a quedar sin tiempo, ahora el Zoom nos está cortando, en 40 minutos ya sí, nos queda un minuto. Yo te propongo que hagamos una pequeña pausa, nos reorganicemos dale, cómo y no. sigamos con la segunda parte, ¿sí? Con gusto, Diego, con gusto. Bien, Dale. damos una pequeña pausa y ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta acá, después de reorganizarnos técnicamente en esta segunda parte del programa dedicado al misticismo y los místicos, a los poetas místicos españoles. Y cerrabas, Sebastián, recién, antes de la pausa, con la idea de la poesía, digamos, ese análisis que hiciste de las tradiciones o de las influencias que había en la Noche Oscura del Exacto. Alma. Diego, Y vos, te quedaste con una idea pendiente.
Sí, retomando un poquito lo que vos decías en relación con el Cantar de los Cantares. ¿A quién se atribuye el Cantar de los Cantares? A Salomón. Salomón, sí. Y vos Cantar de sabés Salomón también. que, claro, el famoso sello de Salomón está basado en algo, ¿no? Yo me tomé el trabajo de hacer, mientras cortábamos, de hacer un trabajo de actividades prácticas, Diego. Mirá, A acá ver, tenés. ¿Esto qué representa? Lo masculino. triángulo, sí. ¿Y esto? Lo Femenino, femenino. Y si hago así, ¿qué me sí, queda? la unión. Buah, correcto. O sea, lo femenino y lo masculino, que esto, ¿sabés dónde lo podés notar? Lo femenino, ¿dónde se puede notar muy claramente? En Cristo y en San Juan, en la última cena pintada por Leonardo, claro, el vaso, ¿no? Bueno. Pero aquí, ¿por qué aparece? Porque es un símbolo de la alquimia también. Entonces, esa fusión es la fusión alquímica de lo femenino y lo masculino en el fundamento de la fusión espiritual, porque acordémonos que la alquimia es un trabajo espiritual, que ya viene de la tradición cabalística y hermética de los hebreos. Y que en el Cantar de los Cantares debe ser comprendido también como un poema erótico maravilloso, no cabe duda, pero por supuesto como un poema erótico espiritual, que tiene un trasfondo muchísimo mayor. Lo mismo que pasa con la poesía sufi, ¿no? Lo mismo que pasa con la poesía erótica de la India, ¿no? Cuando leemos el famosísimo Canto al Amor de los hindúes, traducido como Kama Sutra en general, el poema del amor, es ni más ni menos que el llamado a la fusión de lo femenino y lo masculino para la alquimia espiritual, digamos así, ¿no? Entonces, en la noche oscura del alma hay tantos niveles de análisis para hacer, ¿no? Porque tenemos la elevación, la purgatio, la illuminatio y finalmente la unio, que son esos tres niveles de los cuales San Juan se encargó de escribir perfectamente. Y Diego, yo no sé si recordás, hay un poema de San Juan que es Llama de Amor Viva, ¿no? Y lo Que, tengo acá. claro, que dice, oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cautiverio suave, oh regalada llama, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga, matando, muerte en vida, la has trocado, etcétera, etcétera. ¿Qué es esa llama de amor viva? Si no es otra vez el recurso, el volver a usar los recursos magistralmente de la poesía erótica para convertirlo en la iluminación, ¿no? Es la iluminación del alma por el gesto espiritual de Dios ante los hombres. No olvidemos que el hombre hace ascesis, ¿no es cierto? Es decir, hace ascetismo, se separa de ciertas tentaciones. Se puede purgar, pero la iluminatio es pasiva, hay que esperarla. Por lo tanto, es la voluntad de Dios la que viene. Claro, yo no puedo elevarme, tengo que esperar que. Ahora, la unio, cuando estamos en la unión, es inexpresable. Por eso el poema siempre es posterior. No puede escribir el poema en el mismo momento. Siempre es una visión de lo que se ha visto anteriormente. Es decir, no está poseso en ese momento. Está poseso cuando disfruta, cuando se une al amor de Dios. Es un hecho posterior la poesía. Y el éxtasis, o la manifestación del éxtasis también. Yo estoy pensando en esa unión que está representada la idea o en la anécdota, no es una anécdota, sino el relato que hace Santa Teresa en su vida, en su texto de vida de Santa Teresa, de la famosa posesión o momento Sí, en el que el ángel claro, desciende, ¿sí? Y la atraviesa con el venablo, con la flecha, y en la punta exacto. cree ver ella una llama ardiente. Y vos fijate la antítesis, ¿no? O la contradicción, la mezcla de opuestos, porque en su texto ella dice, no lo tengo acá a mano, pero lo recuerdo,
dice que le generaba un dolor inmenso, pero a la vez le generaba mucha calma. En Claro. tanto entraba y mis entrañas sacaba con una cosa terrible lo que sucede también, Terrible, ¿no? terrible. Baja un ángel, Barroco. aparte no es un ángel, es un ángel niño, dice, es un ángel, era un ángel pequeño, hermoso, ¿sí? La atraviesa el Claro, corazón o el vientre y la empieza a, digamos, según lo que relata Santa Teresa, ¿no? Y esa idea claro. como bien decía, bien barroca, ¿no? Lo ampuloso, que después en la famosa escultura de Bernini se puede ver el rostro de Santa Teresa, si quieren, vamos a ver si lo podemos Transfigurado, claro, poner, ese rostro de un gozo y de un placer, es el rostro de la pasión, me parece claro, también. Yo creo que en los claro. místicos, y hay que decirlo de una buena vez, hay una idea de la pasión, de la fogosidad propia, ¿sí? Del acto Sí, amatorio. Yo quiero hacer una sí. mención nada más. Llama de amor viva, oh llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, pues ya no eres esquiva. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Claro. Voy a poner un poco en El la velo. biología del ser humano. No solo el velo, es el himeneo Sí, que se, claro, digamos, físicamente. A ver, ¿a qué voy con por esto? No me supuesto. quiero poner, ¿viste? Meter en camisa de once varas, ¿no? Sabemos que generalmente el acto el acto sexual iniciático, el primer acto sexual, sobre todo en las mujeres, implica o sea, la pérdida de sangre porque hay un tejido, una tela Mm. que se rasga, digamos. Esto es un hecho biológico. Ahora, ese hecho biológico corporal, esa experiencia corporal trasladada al símbolo, que los místicos Exacto, toman, exacto. da cuenta real de que los místicos había un interés primero por el cuerpo, por purificar, por purgar el cuerpo. Primero es el cuerpo el que padece, para poder Claro. entender que ese cuerpo está vivo, poseído, como la carne de Cristo, como las La llagas, ascética, ¿no? claro. Las llagas de Cristo que se manifiestan, Exacto. ¿no? Ujú, Que se muestran después en las distintas apariciones, ¿no? También uno de ujú. los Exacto. símbolos propios del misticismo y de la experiencia mística. Esas llagas es carne, ¿no? Es cuerpo, Por es algo supuesto, físico, es por supuesto. algo sensible que tiene que purificarse, tiene que purgarse para poder iluminarse. No por nada, por ejemplo, están los textos también que dan cuenta de las levitaciones de Santa Teresa, que ella tenía que, Totalmente. dice ella misma, sostenerse de las rejas de su habitación, donde oraba para Exacto. no levantarse demasiado. Y estas experiencias físicas, corporales, tienen que Por ser así para supuesto. el camino, para la vía mística. Si no, Sí, sería la contemplación en silencio, la contemplación en un claro, estado especulativo. ¿Me claro. explico? Bueno, ¿Verdad? totalmente, Por eso Diego. Lo que pasa es que, todo el componente simbólico, termino con esto y te dejo, todo el sí, componente simbólico que hay en torno de los místicos no puede ser leído en la escisión del cuerpo respecto del alma. No hay escisión en ese sentido. Porque claro, es justamente en la divinidad hecha carne, por eso hablamos de la cristología, la pasión de Cristo, que se tiene que manifestar primero ese padecimiento, esa vivencia, para poder entender cuál es la vía hacia la iluminación. No estoy queriendo decir que uno tiene totalmente. que ir y meterse, No, clavarse no, una no, flecha no, para, no, digo, no, no, es no. enormemente simbólico lo que estamos planteando. Exacto. Perdón que no te Aparte, dejé. no, no, totalmente de acuerdo con lo que decís. Aparte, citar, Diego, que esa es la gran diferencia con Fray Luis. Es decir, Fray Luis es un ascético. Por eso, en los viejos manuales de literatura, que a veces habría que revisar, se dice ascética y mística. Y me parece muy interesante la diferencia. Fray Luis no llega a la unio, si ustedes quieren, para intentar explicarlo. No llega a la fusión, pero está en el nivel ascético. Por eso, si vos recordás sus más bellos poemas, cuando él habla justamente de la feliz de aquel que vive lejos del mundanal ruido, ¿no? Él está hablando del ascetismo, de alejarse del mundo para buscar el ascetismo interior, que es una de las primeras fases. Pero es tan sincero, Fray Luis, que no dice, no inventa una unión con Dios,
él llega a esa dimensión. En cambio, San Juan y Santa Teresa son místicos, en tanto llegan a esa fusión. Y esa fusión es absolutamente, claro que es, cuando vos decís lo del símbolo, de lo carnal, por supuesto, perdida la virginidad del alma. Es decir, el velo que se rompe es la pérdida de la virginidad, por eso el poema termina, ¿no? Y dejéme entre las azucenas. ¿Qué es lo que dejé? Mi cuerpo ya, ¿no es cierto? Mi alma ya no virgen. Es decir, Dios se ha posesionado de tal forma que mi alma ya no es virgen, porque no es el alma lo puro, es el Espíritu de Dios el que la posee. Es Vos al fíjate, revés. Sí, permitime una observación a nivel formal. sí, Dos observaciones, sobre todo sobre la noche oscura. Primero, la sí. literación, en el sonido de la S, ¿no? Ujú, En una noche ujú. oscura, lo voy a exagerar un poquito, en una noche oscura, con ansias de amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada, ¿no? Esa aliteración de la primera estrofa, El silencio. ¿sí? 5 versos, tiene que ser ese silencio ascético en principio, Claro. pero que después tiene una potencia, ¿sí? En el acto, ¿sí? En la posesión, en la iluminación. Y vos fíjate lo participial de algunos aspectos, lo participial en Ujú, tanto forma verbal no conjugada que implica algo que ha sucedido sobre determinado verbo, ¿no? Los famosos ujú, participios y los adjetivos participiales. Vos fíjate que en este caso son sustantivos, pero oh noche que guiaste, oh ujú. noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada, Claro. amada en el amado transformada, Es un juego de como palabras. vos decías recién, Sí, ¿no? claro, exacto. ¿No? Ujú. Lo femenino, y yo no tengo artes plásticas. Yo tengo amado, amado, Ujú. En, amada en el amado transformado, ¿no? exactamente. Y ese Exacto. juego que es formal, porque es un juego, digamos, a nivel formal, a nivel de análisis sintáctico, si se quiere, es un juego de formas participiales, que Claro. implican, a nivel lingüístico, justamente un hecho que sucede sobre una pasividad o Claro. digamos, una actividad pasiva. No sé si Sí, estoy siendo claro con la... claro, claro. Es que la mística es pasiva en tanto espera la llegada de la divinidad. Vos fíjate, dejéme y ¿Mm? olvidéme, ¿no? Los ¿Mm? pronombres están en la idea de que no es el yo, sino más bien es la pasividad del me, ¿sí? Que está siendo poseso por el activo, que es la divinidad. Es impresionante el poema. Lingüísticamente es una joya. Lo que ocurre es que esto nos llevaría a la vida, ¿no? Poder analizarlo. En cambio, en Fray Luis, Diego, en Fray Luis está la oda a la vida retirada, ¿no? Que recién enumerábamos, es otra la actitud. Es la actitud de alejarse del mundo para contemplarlo. Es mera contemplación del mundo en la belleza de la creación. Es hermoso, Fray Luis, es hermoso. Incluso hasta uno podría decir que tiene un éxtasis cuando escucha la música de Salinas, ¿no? En la oda a Salinas. Pero es una actitud que no logra la fusión con la divinidad. Por eso la diferencia con San Juan o con Santa Teresa, ¿no? Que sí vivieron eso. Y en relación, Diego, si te parece, para avanzar un poquito, en relación con Santa Teresa, la prosa de Santa Teresa, yo recomiendo, bueno, Santa Teresa escribió muchos libros, ¿no? Las Moradas, que son una belleza, pero El Camino de Perfección me parece uno de sus libros más bellos, con una prosa castellana increíble, realmente, que vos sabés que está dirigido siempre, todos los libros de Santa Teresa están dirigidos a las hermanas, ¿no? A Sí, las sí, hermanas sí. carmelitas, igual que el libro de las fundaciones, cuando habla de la fundación de los distintos conventos, monasterios, digamos, carmelitas, la actitud ha sido siempre la de una madre que educa a las hermanas para que las hermanas puedan acceder a la purificación y puedan acceder a lo mismo que ella accedió. Es
decir, hay una actitud de docencia desde la creatividad, con un lenguaje que es el español del siglo XVI. No va a buscar retorcimientos. Es una prosa muy, muy sencilla. Yo, mira, leería fragmentos. Mira, abría el libro y mira esto, que va muy mucho en comenzar con gran determinación por tantas causas que sería alargarme mucho si las dijese. Sola 2 o 3 os quiero, hermanas, decir. La una es que no es razón que a quien tanto nos ha dado y continuo da, que de una cosa que no queremos determinar a darle, que es este cuidadito, no dárselo con toda determinación, sino como quien presta una cosa para para tornarla a tomar. Es el lenguaje de una persona cotidiana en la España del siglo XVI. Son cartas educativas con una iluminación increíble, pero muy simples, frente a la poesía que es, como vos decías, el arranque de un éxtasis impresionante. No olvidemos que San Juan, Diego, los poemas son 10 poemas, y ha escrito de Mirá, lo acá, mejor. acá tengo esto que yo tengo acá, este Sí, librito de sí. 130 páginas, es la poesía completa. Claro, El resto es que el muchos de prólogo, ellos, ¿no? claro, El pero estilo aparte crítico. está el cántico espiritual, que es uno solo, que son como 40 páginas. Es Sí, decir, sí, sí. son muy pocos los poemas, porque son iluminaciones realmente, son Pero son visiones, perfectos. son perfectos. Bueno, vos sabés Perfectos. que don Miguel de Unamuno, a pesar de su escepticismo en ciertas cosas, decía que La noche oscura del alma y la poesía en sí de San Juan de la Cruz era la mejor poesía española. Es decir, la perfección de la poesía estaba allí. Lo mismo pensaban muchos de la generación del 27, ¿no? Que tomaron a Góngora, por supuesto, pero que consideraban a San Juan como el gran adalid de la poesía española, con ese misticismo tan perfectamente simbólico, ¿no? Yo creo o sea, porque también es motivo de nuestro interés, porque es una de las vías de la trascendencia. Justamente lo que nosotros pregonamos en línea con lo que viene obviamente de don Julio Valderrama, que pedimos con mucho cariño que vayan y vean ese programa que le dedicamos allá por fines del 2018, que tiene pocas vistas y le tenemos mucho aprecio a ese espacio Es que le verdad. dedicamos a don Julio en su poética, en su curso sobre la esencia de la poesía, sostiene justamente que el lenguaje poético tiene que llevar de lo inmanente a lo trascendente. Y de alguna manera los místicos entendieron esto, Por o supuesto. yo creo que más que entenderlo, lo pudieron vivir y visualizar justamente en esas experiencias metafísicas, o no quiero arruinar la palabra metafísica, esas experiencias transmundanas o transespirituales que lo Trascendentes, llevaron, claro. trascendentes, que lo llevaron a sus éxtasis, a sus apoteosis y demás cuestiones. Eh, y el camino, yo sigo pensando en esto, ¿no? Fray Luis era un teólogo, era un Claro, profesor de teología, claro, creo que por eso no llegó a la Unio, como si llegaron claro. San Era Juan y Santa demasiado, Teresa. demasiado Estaba estudioso. muy influido, ¿no? Se le atribuye que él fue uno de los que dijo, el famoso, después de que estuvo preso 4 años, volvió a la primera clase que dio en teología, diciendo, bueno, como decíamos ayer, una cosa muy Claro, dedicada a la claro. docencia, fue de alguna manera también Hermoso. el que, el que propuso y el que defendió la publicación de la vida de Santa Teresa. Fue uno de los que hizo, digamos, todo lo humanamente posible para que ese libro se publicara, aún siendo perseguido por la Inquisición también, ¿no? El clima de revuelta política y religiosa de las órdenes mendicantes de la época es muy interesante, es muy largo, muy complejo de entender, porque, insisto, España, porque no olvidemos esto, España en ese momento es el centro del mundo prácticamente, Por supuesto. sobre todo, ¿por qué? Porque es el centro de la universalidad, es el centro Claro, donde conviven judíos, sefardíes, conversos, no conversos, donde convive la tradición fuertemente marcada por el dominio árabe, las tradiciones sufis de los musulmanes, las tradiciones propiamente cristianas, que a su vez tienen una divergencia y una cantidad enorme de órdenes, ¿no? Están los dominicos, están los jesuitas también ahí, los jesuitas no, porque
son un poco posteriores, pero hay un No, espacio, pero digamos, tan claro. están, sí, Sí, pero el fuerte de sí, los por jesuitas por ahí supuesto. más en el siglo XVII, pero digo, están Claro. ahí todas esas cuestiones, y los místicos aparecen en un momento de continua tensión dialógica entre estas cuestiones y siempre van hacia un camino de ascenso y de mirada hacia lo trascendente. Eh, yo creo Es lo que que, la tradición se llama, es lo que la tradición se llama vía seca, ¿no es claro, cierto? supieron aunar, ¿sí?, esa mirada humanista que venía del Renacimiento con una mirada profundamente cristiana. Por supuesto. Cristiana en el sentido de Cristo, ¿no? Por eso hacía la mención al principio de entender algunos elementos de la cristología, porque dentro, digamos, Sí. de la iglesia o de la religión católica, el tema de Cristo es un tema interesante y es un tema que se estudia aparte. La cristología, así como los misterios de María, todas las Ujú. advocaciones y manifestaciones de María, que a su vez, como vos siempre mencionas, María Claro, es una sola María, que exacto. se, digamos, se transfigura o se manifiesta en distintas advocaciones. Y uno dice, pero Exactamente, ¿cómo puede ser? ¿Que exactamente. somos politeístas en ese sentido? Bueno, no No, consideramos no, a María claro, como una claro, diosa, pero digo, es uno claro. de los misterios. El misterio de Cristo en ese sentido tiene que ver justamente con el hombre, el hombre de cuerpo, de carne y hueso, que siendo hijo de Cristo tuvo que sacrificarse, para llegar a la iluminación, Ujú. ¿no? Por eso Y eso la actitud contemplativa es una actitud que toma como modelo a María, ¿no? Ya que María es la que hágase en mí tu voluntad. Bueno, al sí, místico le pasa lo mismo, hágase en mí tu voluntad. Es decir, el místico espera, se prepara, espera la iluminación, es una vía pasiva, es verdad, es cierto en ese sentido, pero la preparación es muy activa y es el alma la que tiene que abrirse hacia eso. Esa experiencia la vuelcan en poesía. Y eso es lo maravilloso de estos hombres, ¿no? Y de esta mujer increíble. Porque hay otras mujeres también, Diego, que no estamos nombrando, como Santa María de Agreda, que es una santa española de la zona de Soria, que también tuvo las experiencias místicas en el mismo momento, que tiene cartas con Santa Teresa, con el rey Carlos V. Es decir, es una época de enorme intercambio de místicos, ¿no? Esto parece insólito, pero es de una riqueza espiritual y literaria impresionante, porque encontraron en la literatura la forma de acercar esa visión mística, ¿no? sí, y podríamos estar horas hablando de Sí, los por místicos, pero supuesto, bueno, creo que con esto cumplimos cabalmente el objetivo de hacer una introducción un poco torpe al principio, pero bueno, hay muchos datos y mucha información no, y no, mucha lectura todavía por hacer. Recomendamos, totalmente. se consiguen fácilmente los textos, por ahí los de Santa Sí, Teresa son un poco más largos, más arduos, Fray Luis, sí, como decíamos, es un teólogo, pero San Juan es absolutamente accesible. sí, eh, yo insisto, yo me conseguí esto en una batea, claro. creo que en Parque Palermo, en Plaza Italia. Eh, la poesía completa, son 130 páginas, con un prólogo Claro, sí, son, imponente. son 6 poemas Eh, claro, el cántico espiritual, pero sí vayan con este espíritu, o proponemos que vayan con este espíritu de encontrar no algo, a ver, no algo sacado de contexto, sino algo que tiene todo lo que estuvimos tratando de exponer, todos los condimentos, todos los ingredientes ahí puestos, pero sobre todo una búsqueda a través de la poesía y un uh-huh, encuentro, ¿no? Búsqueda, encuentro, manifestación, bueno, y el resto, como dicen algunos, is up to you, ¿no? Queda a exacto, merced del lector y de quien sepa encontrar en estos caminos algún tipo por de supuesto. iluminación, o qué sé yo. Son vías, son caminos, son Son propuestas, así vías, como lo por hicimos supuesto. hace poco con Helderling, ¿no? Y hablábamos de la locura como un camino hacia otra trascendencia, obviamente, ¿no? No es la misma trascendencia católica, obviamente, o cristiana, Claro, pero digo, la poesía sigue siendo un tema que nos permite estas lecturas, ¿no? Nos permite exacto. estos Bueno, puentes. digo, pensemos que los sufis también tienen sus grandes poetas, ¿no es cierto? Y estoy pensando en Rumi, ¿no? Y en ese Tema sentido,
tema que tenemos en agenda para desarrollar en Por breve, que es el supuesto. sufismo, ¿no? Que es una cosa rara que todavía no le hayamos dedicado un programa. Es verdad, es verdad. Y sobre todo a ciertos poetas sufis que son realmente para ser leídos en espejo con los míticos Bien, españoles, ¿no? En muchos bien. casos. Bueno, creo que por hoy podemos dar por cumplida la faena. Nosotros nos estamos viendo prontamente, el jueves en Instagram, el viernes va a estar subido el vivo de Instagram y el próximo lunes en una nueva emisión del programa. Como siempre, Seba, un placer. Ya Lo espero mismo, que Diego. pronto estas flexibilizaciones nos permitan reunirnos, aunque sea Sí, sí. para volver un poco al ruedo. ¿Mm? Exactamente, exactamente. Te Exacto. mando un gran abrazo y a Lo los que mismo, nos están Diego. viendo, muchas gracias por estar ahí También. y seguimos leyendo. Chao. Adiós, gracias.